Muchos saludos amigos del Crítico Político, les saluda su amigo Rodrigo Alcubilla y los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales como el Crítico Político en Facebook y en Instagram, como @CR Político en Twitter, como el Crítico Político Oficial en YouTube y en nuestra página web crpolitico.blogspot.com. Antes que nada quiero darles las gracias porque ya nos han favorecido con más de 1000 suscripciones, 1170 hasta hace rato. Muchas, pero de verdad muchas gracias. Y como lo prometido es deuda, pues aquí viene la información del día de hoy. Pues como ustedes ven, el tema de la clase media está dando mucho de qué hablar. Se está utilizando mucho el golpeteo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y en contra de el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Y la verdad es que cada quien está diciendo lo que se le da su regalada gana. Lo cierto, amigas y amigos, es que quienes realizan este tipo de ataques no saben ni siquiera leer un documento. Vamos, y hay quien ni siquiera lo revisa. El documento que tenemos aquí en pantalla, justo aquí, lo saqué de la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que es la fuente que tanto citan para hablar de cifras relacionadas con índices poblacionales. ¿Qué dice el documento? Es un documento muy extenso, muy extenso. Posteriormente el INEGI sacó un resumen, que es este que tenemos en pantalla, y sacó uno más sintético, que es la ficha técnica. Eh, la senadora Alejandra Reynoso, mejor conocida como la Güera Reynoso, dio una cifra de la clase media en México. El académico y abogado Miguel Carbonell, académico de la UNAM, dio otra cifra. Y Lord Montajes, alias Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo Broso, dieron otra cifra de clase media en México. Pero vamos a ver rapidísimo qué es el documento. Me interesa para que chequemos de dónde sacaron estas personas estas cifras y además demostrarles a ustedes que no saben ni leer un PDF, ni siquiera eso. Aquí en la página dice cuantificación de la clase media en México, un ejercicio exploratorio. Viene el resumen, que es lo que trata el artículo básicamente. Y por acá hasta abajo, dice magnitud de las clases sociales en México. Y empieza. Los resultados obtenidos al término de la primera década del siglo XXI. O sea, fíjense bien, estamos hablando de la primera década del siglo XXI, es decir, por ahí del 2010. Muestran que en 42.4% de los hogares en donde vive 39.2% de la población total del país son de clase media. Por su parte, el 2.5% de los hogares son de clase alta, viviendo en ellos el 1.7% de la población del país, mientras que en el otro lado del espectro social se tiene el 55.1% de los hogares donde se desarrolla el 59.1% de la población mexicana. Entendemos, son dos porcentajes distintos. El número de hogares y el porcentaje de hogares, perdón, y el porcentaje de población, ¿vale? Vamos a ver qué dicen estos personajes. Primero Alejandra La Güera Reynoso. Bien, tenemos aquí nuestra página web, Crítico Político, se llama Alterna porque Facebook tuvo a bien bloquear nuestro sitio principal, pero generamos nosotros una herramienta informática para poder echar a andar nuevamente nuestro sitio. Dice crpolitico.blogspot.com. El PAN por fin reconoce que es la clase media y no los grandes empresarios quienes más impuestos pagan. En un intento por golpetear al gobierno otra vez del presidente López Obrador, la Guardia Reynoso lanzó un tuit que, dicho sea de paso, durante años se les ha dicho que pues ellos no son, las clases estas altas no son los que más pagan impuestos, son la clase media y la clase baja. Este es el tweet. Y según el INEGI, la clase media representa el 39% de México y con su egoísmo es la que más impuestos paga. Imagínense, primero le está dando la razón el presidente y el grueso de los mexicanos diciendo que
Somos nosotros y no ellos quienes más impuestos pagamos, en primer lugar. Y en segundo lugar, está diciendo que el 39% de México. Y efectivamente, el 39 punto y fracción por ciento de los mexicanos son de clase media. Por lo menos le atinó a la cifra. Lástima que se haya metido un balazo en el pie a la hora de querer golpetear al gobierno del presidente López Obrador. Y terminan admitiendo que no son los grandes empresarios, sino la clase media la que más impuestos paga en este país. Checamos. Vámonos ahora a la cuenta de Twitter del abogado y académico de la UNAM, Miguel Carbonell. Miguel Carbonell, quien presume de ser un académico muy respetado, con amplias credenciales que parecieran ser directamente proporcionales a los doctorados de Samuel García, porque chequen el tweet. Según datos del INEGI, también del INEGI, el 42% de los mexicanos forma parte de la clase media. Solamente un político insensato muy maquiavélico quisiera pelearse con tantos ciudadanos. ¿Ustedes conocen alguno así? Imagínense, el doctor Carbonell está diciendo que el 42% de los mexicanos, cuando en realidad ese 42% pertenece al número de hogares, no pertenece al número de mexicanos. Vemos cómo no saben leer el documento. La Guardia Reynoso sí cita la cifra más o menos, ¿no? Digo, si vas a dar una cifra la das con punto decimal, pero pues como Twitter tiene nada más 240 caracteres y el chiste es golpetear, pues hay que aprovechar al máximo. Bueno, se le barrió el 0.2% y Carbonell confunde la cifra. Dice que el 42% de los mexicanos son de clase media cuando en realidad en el 42% de los hogares vive el 39% de la clase media, en teoría. ¿Vale? Pero el que se vuela, la verdad, es Loret de Mola. De verdad que este tipo, cuando piensa uno que ya lo vio todo con él, termina demostrando que, como decía, un clásico de la televisión mexicana, aún hay más. Cheque nada más. Dice Lord Montajes en su tweet: 2 semanas de insultos para la clase media. ¿Qué busca con ello el presidente? No se pierdan, ya viene su programa que deja mucho que desear. Aquí personifican la línea, lo que ellos llaman la línea 13 del metro. Bueno, ahí lo dejamos. No vamos a discutir sobre el tema. Pero chequen la cifra que da sobre la clase media. Fíjense nada más, amigas y amigos. El 70% de la población se asume de clase media. El presidente lleva 2 semanas insultando al 70% de sus gobernados. Es decir, aquí ya no estamos hablando de pues, un grupito de periodistas o de intelectuales o de opositores o de empresarios. El 70% de la población se considera clase media y el presidente no ha hecho más que decirles: sométete, dómate. O sea, no lo dice una, no lo dice dos, lo dice 3 veces. El 70% de la población de México se asume como de clase media. A Loret ni siquiera se metió a revisar el documento. Y no lo esperábamos. Sinceramente, no esperábamos que un tipejo como Loret de Mola se metiera a revisar este documento del INEGI. La verdad es lamentable que se presuma como haremos periodismo al al costo que sea. Aquí vemos una vez más que el peor de todos es Loret de Mola. Loret de Mola no miente como respira. Loret de Mola miente más de lo que respira. De verdad. Aventarse a decir esta cifra de el 70% de la población que se suma a clase media. Perdón, Loret, yo no veo como una persona que gana el mínimo y que vive en una zona marginal se puede asumir de clase media. O sea, de verdad, los jefes de información de latinos, de verdad que dejan mucho que desear. Y del comunicador, porque no me atrevo a poner el título de periodista, pues no, definitivamente no, dejan mucho que desear, sinceramente. Así que vemos, amigas y amigos, cómo están utilizando el tema de la clase media para golpetear al presidente López Obrador, para golpetear a Morena, y con eso están golpeteando la consulta popular para que la gente no acuda a votar, que no vaya.
A diferencia de los procesos electorales comunes, los que conocemos, donde se eligen diputados, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, donde el abstencionismo termina favoreciendo a alguno de los contendientes, aquí vemos que en el caso de la consulta popular, el abstencionismo termina favoreciendo a aquella persona que no quiere que se utilice esa consulta para investigaciones, ya que si el 37% del padrón electoral acude a votar a la consulta popular de juicio a expresidentes y personas relacionadas con ellos, y gana el sí, de inmediato la autoridad competente del Poder Judicial podrá atraer cualquier expediente, cualquier caso, y comenzar una investigación de grandes dimensiones. Por eso están tan preocupados, para que no se realice la consulta. Y de paso, están utilizando como pretexto a la clase media, donde vemos que lo único que están haciendo es confundir. Amigos de la oposición, amigas de la oposición, si van a golpetear, siquiera háganlo con cierto tino. Alejandra La Güera Reynoso, admitiendo indirectamente que es la clase media la que mantiene este país y no sus amigos empresarios. Miguel Carbonell, el académico de la UNAM, haciendo gala de que no sabe ni siquiera revisar un documento, un PDF, un parrafito. Y Loret de Mola dando muestra de su golpismo rampante. Pero pues, ¿qué podemos esperar de Lord Montajes? Pues muy bien, amigas y amigos, esto es todo por el día de hoy. Les invito a que se suscriban a nuestras redes sociales. El Crítico Político en Facebook y en Instagram, @cr-político en Twitter, Crítico Político Oficial en YouTube, nuestra página web, como ya vieron, crpolitico.blogspot.com, en la columna Al Rojo Vivo en Sin Línea MX, la transmisión de Sin Línea MX de los días miércoles después de las 9 de la noche, el segmento Política al Punto en el noticiero Hora 22 al caer la noche, también por Sin Línea MX, que se transmite los días martes después de las 10 de la noche. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente. Muchas gracias por ayudarnos a llegar a los primeros 1000 suscriptores. Yo soy Rodrigo Alcubilla, deseándoles que tengan excelente día. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Saludos.